Seguimos con mucho más de este programa, El Mismo Golpe. Mira, queremos agradecer a unas personas que nos han enviado unas habichuelas con dulce. Wow. Pero las habichuelas, Albert. No de que habichuelas con dulce, no. Las habichuelas con dulce. Muchísimas gracias a Carolyn Guzmán de Dulce Delicias Carola. Yo la necesitaba hoy en mi vida. Oye, pues te salvaste, mano. Mira, pues una cosa dieta. linda. Sí. Lo pueden seguir así mismo en las redes sociales, Dulce Delicias Carola. Mil gracias por estas habichuelas con dulce y también pueden hacer sus pedidos, ahí están todos los datos en Dulce Delicias Carola. Gracias a Carolyn Guzmán, que estaban muy buenas. Albert la va a probar ahora, ya nosotros acabamos con todo, tú sabes. Voy para allá. Yo tuve que hacer a Vivian que la dosifique, porque si me la dejan a mí, me la como sola. Sácame la mía con galletica en cantidad industriales. Sí, ya tiene galletica. Mucha galletica, échame la mía, Vivian. Gracias. Bueno, ya hemos hablado de premios soberanos, dimos agradecimiento por este tema de las habichuelas con dulce y ahora vamos a hablar un poco más de historia porque está con nosotros ya nuestro querido, el profesor Jesús Rivera. Profesor, bienvenido, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, profesor, maestro, todos los títulos. No, le decimos así a los profesionales como usted. Usted saldrá de aquí con un doctorado. No para tanto. Bueno, mira, el tema de la historia a mí me interesa muchísimo. Desde hace bastante tiempo estoy con esto. Y observen que me he concentrado exclusivamente en el proceso independentista dominicano. Hay una charla que yo dicto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que se titula Las Independencias Americanas, un recorrido por el corazón de la historia. ¿Por qué las independencias? Bueno, porque de todo el proceso histórico de un país, empezando por la etapa precolombina, luego la etapa colonial, viene el proceso independentista y los acontecimientos que ocurren después de las independencias. Pero ¿qué sucede? La mayoría de las personas no retienen mucho de la historia y casi no aprenden historia. Hay un problema que hay que entenderlo con respecto a lo que son los estudios tradicionalmente. Y se habla de que los profesores no son buenos, que esto, que lo otro. Yo creo que hay un sinnúmero de factores que inciden para que muchas veces un estudiante no adquiera todos los conocimientos que debe adquirir para manejar un tema como se espera. Y es que la mayoría de los estudiantes no estudian para aprender, estudian para pasar de curso. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? El estudiante le interesa el 80 o lo que sea. La nota para pasar de curso. Para cumplir en el hogar. Sí, pero más que nada en el caso de la escuela, él quiere pasar de curso. Es cierto. Hay que enseñar al estudiante que la meta no es pasar de curso, sino aprender las materias y manejarla como debe ser. En el caso de los profesores, yo entiendo que no siempre, no es tanto la capacidad del profesor, sino algún aspecto que tiene que ver muchas veces con la personalidad del profesor. Yo tengo un ejemplo de un profesor de química, cuando yo estaba en la secundaria, yo estaba en segundo curso y un amigo mío estaba en tercero. Y me habló un día de ese profesor. Yo estaba loco por pasar de segundo a tercero para tenerlo frente a mí, por la recomendación que él me dio. Quizá está por Nueva York todavía el profesor Cruz Polonia, de química. Y cuando llegué al tercer curso, no solo me senté en primera fila, donde generalmente se sientan los estudiantes que no le temen a la pizarra. ¿Entienden lo que quiero decir? El estudiante flojo se sienta atrás para que no lo llamen. Yo me senté en primera fila, pero frente a él, frente a su escritorio, el profesor Cruz Polonia. Y cuando me vi frente a él, dije, este es mi momento de disfrutarlo. Hasta el estilo que tenía para impartir la clase. Hablo de carisma, el carisma que debe tener un educador para llegar al estudiante. Tanto que me convertí en el mejor de su clase en química, gracias al carisma de él. Le motivaba el carisma. Claro, una vez hizo un examen, me puso un 90 y yo protesté la nota.
Le dije, profesor, yo creo que trabajé para un 100. Me dice, Rivera, el 90 es mi nota más alta. Y te puse un 90 porque yo no pongo 100. Ahora, tú quieres un 100, ven a la pizarra. Para mí fue un reto maravilloso. Fui a la pizarra y me gané el 100. Pero no era por mi capacidad, era por el carisma de ese profesor. Yo recuerdo que Rafael Escalona, no sé si le suena este nombre, Rafael Escalona, uno de los mejores compositores de vallenato de Colombia. A mí me llamaba la atención algo que no me cuadraba de él. Ya falleció Escalona. Y era que mientras los músicos de vallenato, que un poco se parecen a los músicos merengue típicos dominicanos, fíjate que el vallenatero toca acordeón. Sí. Y son hombres pueblos, tipos pueblos, que desde luego sacan la sustancia de esas vivencias que ellos tienen. Pero Escalona era un hombre saco y corbata siempre. Y yo decía, no me encaja, no me cuadra. Y un día, buscando su biografía, me doy cuenta que a él le sucedió lo mismo que a mí, y es que se enamoró. Él y sus compañeros se enamoraron de la manera de dar clase a un profesor. Tanto así que su primer vallenato se lo dedicó a ese profesor. Hago esa salvedad para que se tome en cuenta este tema del aprendizaje en las escuelas. Hay que motivar al estudiante. Pueda que el profesor solo conozca la materia, no es un intelectual, no tiene que ser un intelectual. Si lo es, qué bueno, pero basta con que maneje bien la materia, que la conozca y perfecto. Ahora, no todo el mundo tiene enfrente, como yo tuve, a Cruz Polonia y a otra estrella del magisterio dominicano, la profesora Ligia Amada Melo. Ya. Que también fui primero en su clase, en geometría plana, y me decía, Rivera, ¿te sabes el teorema de mañana? Yo le decía, me sé los de la semana entera y los ejercicios también. Me decía, no, hazme el teorema de mañana en la pizarra para que ellos lo vean. Y ella me convirtió también en primero en geometría plana. Claro, no todo el mundo tiene ese don. Pero lo que quiero decir es que el asunto es multifactorial. Hay estudiantes que no rinden mucho, otros sí, algunos le llaman superdotados, un término que yo vengo rechazando hace tiempo, porque yo decía, si hay un niño superdotado en una clase, en una escuela, las demás mamás se sentirán mal de que sus niños no son superdotados. Y yo recuerdo que un día, recordando una frase de Einstein, que dijo, todos somos ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Esa frase de Einstein me abrió los ojos a mí, y yo di una charla en la Florida, que acostumbraba a dar de historia, y yo solía poner un tema de introducción para entretener al público que llegó primero en lo que se llenaba la sala. Y entonces, al final entraba con el tema central. Y ese día cité a Einstein. Y dije, voy a voltear la frase de él para decir que todos somos inteligentes. Lo que ocurre es que no todos sabemos las mismas cosas. Y dije, me voy a arriesgar. Posiblemente una señora que manejando diferentes fórmulas, muchísimas fórmulas, en la cocina, es capaz de llevar a la mesa maravillosos platos que Einstein no es capaz de hacer. Y dije, posiblemente esa señora es tan inteligente como Einstein. He arriesgado. Pero resulta que la razón me la da un poco un psicólogo de Harvard, Howard Gardner, que publica en el 83 su libro Las inteligencias múltiples, donde establece que todos somos igual de inteligentes, que lo que ocurre es que usamos diferentes inteligencias. Lo que quiere decir que Michael Jordan era igual de inteligente que Einstein, pero usaban inteligencias distintas.
como también puede ser el caso de que un estudiante se adelanta a los otros por alguna motivación especial. Digamos, por ejemplo, Newton, genio Newton. Pero si tú revisas la vida de Newton, su biografía, te das cuenta que pudo ser un muchacho fracaso. De hecho, tenía problemas de personalidad, se peleaba con todos los compañeros de la escuela. Era no muy sociable, Newton. ¿Qué pasó con Newton? Desde muy niño, prácticamente no conoció a su papá. Es huérfano de padre. La madre se casa en segundas nupcias. El padrastro lo rechaza. Y el niño va a vivir con una abuela. Cuando Newton tenía 19 años de edad, confesó que él había hecho una lista de sus pecados. Y entre esos pecados había incluido pegarle fuego a la casa de su mamá con ella y el marido adentro. Eso dijo Newton. ¿Qué yo quiero decir? Que quizá por eso Newton se enfocó tanto en los estudios y en el conocimiento y le metió toda su energía a eso hasta convertirse en el genio que fue. No quiero decir que es la única razón, pero que muchas veces una persona se enfoca tanto y que muchos estudiantes, hay niños que por ejemplo no rinden mucho en la escuela porque están distraídos en otra cosa, no se han enfocado en un tema o en un propósito específico. Y quise hacer ese señalamiento porque cuando hablo de historia y me limito a hablar de los procesos independentistas es porque entiendo que no será tan grave si una persona no sabe hablar de los indígenas. Ojalá lo sepa decir. Por lo menos saber que hubo 3 grandes civilizaciones en América. Los aztecas, los incas, los mayas y un poco de aquí y de allá. Que por favor no dejen de incluir a los iroqueses americanos. Antes de los ingleses llegar, habían elaborado una constitución de 117 leyes, que incluía igualdad entre los hombres y las mujeres, y una ley estrella de estos indígenas americanos: restarle poder al que gobierna. Sepan ustedes y los oyentes que el verdadero candado de la democracia norteamericana está en esa ley iroquesa. La incluyó en la Constitución Benjamin Franklin. ¿Qué significa? Que al restarle poder al presidente de los Estados Unidos se le da poder a los estados, y los estados tienen sus propias constituciones y sus propias leyes, y es posible, como ha ocurrido muchas veces, que el presidente dice, esto va, y un estado te dice, aquí no. Allá sí, pero aquí no. Eso no pasa en América Latina porque nosotros tenemos un sistema presidencialista. Estados Unidos no tiene un sistema presidencialista. Yo le decía a alguien una vez lo que puede parecer exagerado. Yo le decía que el presidente de la República Dominicana, por ejemplo, tiene más poder que el presidente de los Estados Unidos dentro de su país. Porque aquí no hay límite para el presidente. ¿Me hago entender? La única posibilidad de limitarlo es que el Congreso no esté a su favor, que no tenga mayoría. Digo, que él no tenga mayoría, pero que lo tenga la oposición, y entonces un poco lo limitan. Pero fuera de ahí no. Los presidentes latinoamericanos son como reyes, hacen lo que quieran prácticamente, porque no tenemos un sistema como lo tienen los Estados Unidos. Por tener sistemas diferentes es que ellos funcionan como funcionan. Aparte de un detalle que es importante conocer, ¿por qué Estados Unidos llegó a ser la nación tan poderosa que es? Recuerden que América es como un reloj de arena. Arriba un cuerpo grande, estrecho en el centro y grande otra vez abajo, que es Sudamérica. Pero ¿qué ocurre? España, que tenía con el imperio, es decir, con el virreinato, mejor dicho, el virreinato de México, aunque México España lo llamó Nueva España,
El virreinato de México era el más grande de América y el más grande que tuvo España. Pertenecía, la mitad de los Estados Unidos llegó a pertenecer a ese virreinato. Un poco de Canadá, Centroamérica, Venezuela perteneció a ese virreinato, Taiwán y Filipinas también. Ese era el tamaño del virreinato de México o Nueva España. España tenía también la Florida. O sea, ¿qué tenía Inglaterra? Las 13 colonias un poquito más, bueno, las 13 colonias después se fue un poco hacia la izquierda y un poco después de lo que era la Luisiana, un territorio inmenso en el centro de Estados Unidos, que fue francés originalmente, pasó a ser español después, y España finalmente se lo cede a Francia, con una condición, que no se lo podía vender a nadie. Ese acuerdo lo violó Napoleón Bonaparte cuando perdió la guerra en Haití y le vendió la Luisiana a los Estados Unidos en 15 millones de dólares. Ahí empezó a crecer Estados Unidos. Fíjense cómo se fue haciendo grande. Empuja hacia el centro, ya tiene Luisiana. Luego, el presidente Polk, James Polk, de Estados Unidos, un expansionista, fue el que provocó la guerra con México. Una guerra que Abraham Lincoln, quien era congresista en ese tiempo, dijo que era inmoral y que era injusta esa guerra. Y es que Lincoln pertenecía al norte, Estados Unidos se dividió, eran dos naciones en una prácticamente. El sur tenía una política y una filosofía y el norte tenía otra. El sur era inmensamente esclavista, el norte no era tan esclavista. Y alguien se confunde diciéndome, bueno, pero Jefferson tenía esclavos. Tener esclavos no quiere decir que tú eras esclavista. Jefferson no era un esclavista propiamente en el sentido de que él no quiso que la esclavitud se promoviera. Lo que pasa es que el esclavo era la mano de obra de la época. Hasta Toussaint Louverture en Haití tuvo esclavos, cosa extraña, pero es así. O sea, con la guerra con México que inicia James Polk, que él primero le pide permiso al Congreso o autorización al Congreso para hacerla, el Congreso se la niega. Y miren qué hace James Polk. Dice, está bien, envió tropas norteamericanas a la frontera con México para que provocaran a los soldados mexicanos, disparándoles. Cuando los soldados mexicanos le contestan los tiros, él le dice al Congreso, me mataron tantos soldados. Dice Lincoln, demuéstrenme que es verdad. Demuéstrenme que es verdad que murieron tantos americanos ahí. Él logró de todos modos la autorización del Congreso y así fue la Guerra de México. Explico para que ustedes vean cómo fue creciendo, cómo Estados Unidos fue yéndose hacia el oeste, que no es exactamente la doctrina del destino manifiesto, que es la doctrina que inician los peregrinos, los primeros colonizadores de Estados Unidos en el este, una expresión más religiosa que otra cosa. Ellos decían que por mandato de Dios ellos tenían que expandirse hacia el oeste. Pero yo digo que no había que invocar esa doctrina. Como quiera, las circunstancias llevaban a esos gobernantes a hacer las cosas aunque la doctrina no existiera. Es lo mismo que la doctrina de Monroe, América para los americanos, que no era expansionista sino proteccionista, que es la que da lugar a que el presidente Wilson ocupara la República Dominicana en 1916. Woodrow Wilson. En 1916 República Dominicana, en 1915 Haití y en 1914 Veracruz, México. Creo que hablé un poco de eso en una ocasión anterior, sí. Pero el objetivo era evitar la influencia de Alemania porque estaba en la Primera Guerra Mundial. O sea, en ese ambiente Wilson utiliza eso. Pero este último dato. Hay un presidente también de Estados Unidos, el presidente McKinley. Este es el hombre que consigue
Puerto Rico para Estados Unidos. ¿Y de qué manera? Está la guerra de Cuba, la independencia. Él envía barcos de guerra al puerto de La Habana, nadie lo pidió, nadie lo invitó. Y resulta que uno de los barcos, una noche, explota. Explotó uno de los barcos y él culpa a España de haberle disparado a su barco. Y eso motivó o permitió que Estados Unidos entrara en la guerra. Obviamente España la pierde porque no tenía el poder naval que tenía en Estados Unidos y tuvo que cederle Puerto Rico, además de Filipinas. Más tarde ese McKinley, miren lo que va a hacer. Lo que es Hawái, el archipiélago de Hawái, era una monarquía de 60 años, reyes en Hawái. De buena primera un día, unos religiosos de Boston van a Hawái, llevan piña, caña de azúcar, la siembran en Hawái y empieza aquella agricultura a progresar. Más tarde, comerciantes norteamericanos y descendientes de los religiosos deciden explotar eso en grande. Agregan arroz y otros productos. En un momento dado tienen toda la economía de Hawái en sus manos. Simple comerciante. Y un día deciden sacar del poder a la última reina de Hawái. Pero ya Hawái tenía una constitución, porque de monarquía absoluta había pasado antes a monarquía constitucional y tenía una constitución y un Congreso imitando a los Estados Unidos con un poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Fíjense lo que había ahí. Estos comerciantes le piden al Congreso de Estados Unidos primero aranceles favorables para su negocio y después le piden que anexen Hawái a Estados Unidos. El Congreso le da largas hasta que llega al poder el presidente Cleveland. Ahora estamos frente a un estadista norteamericano. Es importante conocer esa calidad de algunos gobernantes, del país que sea. Cleveland es todo un estadista. Se entera del lío que hubo ahí y resulta que un embajador norteamericano aprovechó el gobierno que inventaron esos comerciantes y hasta la Constitución y todo lo que ellos hicieron. Él manda una comisión y cuando le llega el informe, él nombra un nuevo embajador con la orden terminante de reponer a la reina en el cargo como reina, eliminar la constitución que hicieron esos comerciantes y reponer la constitución original de Hawái. Eso es un estadista. Pero sucede que lamentablemente también llega la circunstancia que los mismos militares le recomiendan al presidente, bueno, mire, esa isla tiene una posición muy estratégica. Está en el medio del Pacífico, entre Estados Unidos y Asia. Entonces, ante esa realidad y el momento geopolítico que ya está emergiendo, el presidente tuvo que ceder en contra de su voluntad y aceptó ese gobierno, pero no aceptó la anexión. Fíjense, no aceptó aprobar la anexión, mantuvo su posición como estadista, pero llegó al poder McKinley. Y McKinley inmediatamente la aprobó. Así ganó Estados Unidos Hawái. Bueno, muchísimas gracias el profesor Jesús Rivera, que siempre de verdad nos da este tipo de charlas, nos deja siempre en shock con todas las cosas que nos trae a todo el elenco. De verdad muy agradecido, profesor, de su conocimiento. Para nosotros es un placer y también para todos los oyentes. Gracias. Saludo especial a nuestro querido Geomar García, que está disfrutando este segmento con el profesor Jesús Rivera y en sintonía con este programa, El Mismo Golpe.